Nolti no Yolikniwa. En esta ocasión vamos a revisar la letra de Siwanawali, la bruja. Y vamos a revisar primero la fonética y podrán darse cuenta que se compone de dos cuerpos y son dos historias distintas, y que la métrica fonética es muy similar en el número de sílabas fonéticas. Entonces tiene tres ritmos. Vamos a ver el ritmo coloreado en amarillo, en azul y en verde. En la primera parte de la historia observarán cómo Siwanawali captura al Macehual, se lo lleva al cerrito y se lo lleva al templo, y lo que pretende es devorárselo. Entonces en esa misma primera leyenda no solamente quiere devorarlo, sino además lo convierte en una calabacita y lo planta en una maceta, o él es una maceta y la calabacita al mismo tiempo. Entonces aquí tenemos la letra Quemacualtzi Sepatlani, Quemacualtzi Sepatlani, Yeitecho al Nepantla. Ese es el ritmo de color amarillo, mientras que en el color azul tenemos Yensinawali Nechwikaikali Tiknechkopanikashit. Es otro ritmo. Y por último tenemos un ritmo que va basado en sílabas fonéticas de 3 en 3, y tenemos 4 grupos. Tenemos nechili 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 tehuatzin quechme tatakome. Y luego entramos a la segunda parte, y en la segunda parte, en la segunda leyenda, Siwanawali se le aparece al Macehual mientras el Macehual está navegando el mar salado. Y entonces él descubre que Siwanawali tiene cabeza de pescado y torso de mujer. Y en esa misma segunda historia, él, cuando llega a su casa, piensa que su mujer está en su casa, en su cama. Él jala las sábanas y descubre que es la Siwanawali la que está durmiendo en su cama, y pues es su mujer. La Siwanawali es su mujer. Entonces dice, igual que en la primera estrofa que dice Quemacualtzi Sepatlani, aquí es Ayonechmauti Sesiwatl Inepantla Tenampoyac. Ajá. Y entonces ese es el ritmo. Y el ritmo de la segunda frase, como podemos ver aquí en azul, es Inihcuac no sihuanca siquihuilantoc Nictil matilana amonechcuitzoa. Y bueno, pues de eso trata. Y gracias por compartir. Saludos.